Bueno, no se me ha grabado antes la clase, así que voy a repetirlo con el GeoEnzo para que veáis cómo se hace esta figura de aquí, ¿vale? Es esta que tenía pendiente de explicar y bueno, he explicado en clase, pero ahora os la repito para los que no estabais porque no se ha grabado la clase otra vez. Vale, entonces tenemos esta figura, ¿vale? Y tenemos que dibujarla aquí. Esto puede ser que me quede aquí más grande porque, no, bueno, he copiado aquí la lámina, pero la he copiado como más pequeña. Así que si os queda como, bueno, os queda un poquito más a medida, pues es normal, ¿vale? Porque esto me quedó así pequeño. Pero bueno, para entender cómo se hace, ya va, ¿vale? Entonces tenemos centro, circunferencia O, ¿vale? Vamos a empezar haciendo esta, que nos dice, como veis aquí, que es de diámetro 40. ¿Qué significa esto? Pues que el radio es de 20. Vale, ¿cómo se hace la circunferencia a 3,2? ¿Vale? Yo multiplicaré este 20 por 3, que sería 3 por 2, 6, 60. 60 entre 2, ¿vale? Me da 30. Entonces, como me da 30, ¿vale? Pues voy a hacer esta circunferencia de 30 milímetros, que son 3 centímetros. Vale, entonces cojo, pongo aquí 3, ¿vale? Y trazo esta circunferencia. Vale, ya tengo esta hecha, ¿vale? Sí que es verdad que me está quedando muy grande porque, bueno, en el dibujo que tengo de muestra en papel, pues, claro, esta circunferencia llega como por aquí, más o menos. Pero bueno, no pasa nada, ya ampliaré después yo los ejes y ya está. Se quedará, bueno, más grande que en vuestro papel. Es lo mismo. Vale, siguiente punto. Ya tenemos esta circunferencia hecha. Vamos a hacer la otra grande, ¿vale? La que está fuera. La que hará esta parte circular. ¿Cómo hago esta parte? Vale, pues lo mismo. Me dice aquí, esto es radio 28. Vale, pues si hago entre 3, ahí, por 3 y dividido entre 2, me dará en este caso 42 milímetros. Por tanto, es de 4,2. Vale. Listo, ya lo tengo. Vale, ya tengo hechas las dos circunferencias. Ahora voy a hacer la de arriba, ¿vale? Sé que está en línea con este eje, así que simplemente voy a poner este eje, ya que aquí no me va a caber seguramente. Por aquí. Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que esta distancia, vale, como veis aquí, es 60. Vale, pues como sé que es 60, voy a hacer también la conversión y me sale a exactamente 90 milímetros. Vale, entonces yo cojo, como sé que está a 90 milímetros, ¿vale? Y dibujo aquí el centro de mi nueva circunferencia a 90 milímetros. Vale, listo. Ya tengo el otro centro. Vale, ahora le tengo que poner nombre porque el primero ya tenía nombre. Este, para ponerle, este le voy a llamar O1, por ejemplo. Ya lo tengo, ¿vale? Tengo ya los dos aquí. Entonces ya tengo el centro, pues ya puedo dibujar aquí la circunferencia. En este caso, veíais que aquí ponía diámetro 10. Pero si lo hacíamos de diámetro 10, quedaba como muy pequeño. Yo he mostrado antes en clase cómo quedaba, que no se parecía nada al dibujo. Y también es verdad que aquí nos lo ponen, ¿no? Que es diámetro 10, que aquí lo ponían, pero que en verdad querían decir radio 10. De tal manera que al final no será radio 7,5, que sería el caso de que esto fuera diámetro 10, sí, sino que será diámetro 15. Hay diámetro 15, radio 15, perdón. Vale, pues será 15, que es 1,5. Perfecto. Y el informe.
Vale, ya tenemos esta. Ahora vamos a dibujar la última, la que está por aquí. Vale, aquí en el dibujito vemos que pone 24 más 30. Vale, pues hacemos la suma y ven, bueno, primero, sí. No, sí. Primero vamos a hacer la suma y después ya lo traspasamos. Entonces, sumamos esto y esto nos daría que la distancia total sería, a ver que lo tengo por aquí calculado, 81 milímetros. ¿Vale? Entonces, bueno, haciendo la conversión y todo, ¿eh? Entonces, como tenemos 81, pues será 8, ¿no? Y lo voy a trasladar aquí. 8. Listo, ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos el 8,1. Voy a alargar esto. Me ha pasado lo mismo, ¿ves? Un poco el diámetro. Ahí el eje, perdón. Vale, ya está. Ya lo tenemos. Vale, pues este también le voy a poner suma, ¿ven? Le voy a poner 0. Vale, ya tenemos los dos centros. Aquí también voy a dibujarlo con el mismo radio que antes, ¿vale? El de 15. Y lo traslado aquí. 1,5. Vale, y lo dibujo. Vale, ya tengo las dos circunferencias. Esta, ¿vale? Y esta. Vale, ahora ya tengo todo dibujado. Lo básico, las circunferencias. Ahora ya puedo empezar a encontrar lo que me interesa, ¿vale? Me interesa encontrar lo que sería la tangente exterior entre esta pequeña y esta grande, ¿vale? Sí, esto es lo que me interesa. Entonces, como me interesa encontrar esta tangente exterior, primero que debo hacer, pues buscar el punto de tangencia donde se encuentra. ¿Cómo lo calculo este punto de tangencia? Pues es muy fácil. Primero de todo, lo que voy a hacer es coger el radio de esta circunferencia, ¿vale? Bueno, de esta y restarlo de esta. Vale. De aquí al 30. Vale. Perfecto. Y de ahí voy a restar. Otra vez cojo el radio aquí. Se queda el 15. Vale, y lo resto. De aquí mismo. Lo resto de la verde. ¿Vale? Y ahora cuando ya la tengo restado, no sé si queda mejor. Vale, ahora sí, ¿veis? Ya ha quedado más centrado. Bueno, una vez ya tenemos hecho esto, vale, ya tenemos aquí la circunferencia restada, ¿vale? Ahora lo primero que debía hacer era hacer la mediatriz entre este punto y este. Pues voy a hacer esta mediatriz. Vale, lo hago desde aquí. Y voy a volver a tirar este punto.
Bueno, pues como iba diciendo, he hecho la media 3, ya tengo aquí el centro. Y ahora voy a ponerle nombre a este centro. Voy a poner el nombre H. Vale. Y ahora tenemos esto. Ahora, con centro en H y distancia HO, voy a dibujar la circunferencia. Vale. Esta circunferencia es la que me sirve para encontrar el punto M, ¿vale? Que es el punto que vamos a encontrar en la circunferencia auxiliar. Y después, tirando una línea recta desde O, vamos a conseguir encontrar el punto de tangencia, que es lo que estábamos buscando. Tengo aquí M. Este no lo voy a apuntar porque como solo me interesa esta parte, pues con este ya tengo suficiente. Tiro desde O hacia M. Y una vez ya tengo esto, ¿veis? Aquí encuentro mi punto de tangencia. Ahora voy a escribir el nombre del punto de tangencia y le diré T1, ¿vale? Ya tengo T1 y desde T1 voy a tirar aquí una línea después. Pero primero de todo voy a saber ya en qué dirección va a estar mi punto de tangencia arriba. Así que voy a trazar una paralela a esta que pase por arriba para encontrar el otro punto de tangencia. Para esto voy un poco. Bueno, vosotros cogéis escuadra de cartón y lo traspasáis. Vale, ya tengo. A ver. Listo, y ahora, bueno, tiraré un poco para arriba. Traslado que pase por el centro de mi circunferencia. Aún no está muy bien tirada esta circunferencia. Por si acaso, repito, y prefiero, ya he dicho, voy a volver a tirar la línea esta porque creo que me queda un poco torcida y por eso no. Desde aquí hasta aquí. Vale. Vale, listo. Vale, ya tengo el punto H, vuelvo a tirar la circunferencia rápido. Vale, ¿veis? Ahora ya sí que cae. Uy. Ya sí que... Ya puedo marcarlo, ¿veis? Ahora ya me cuadro. Porque si no estaba teniendo un punto erróneo y entonces si vamos sumando errores, pues no llegamos a ninguna parte. Vale, pues ya otra vez lo que os he dicho, en la circunferencia auxiliar como hemos hecho antes. Vale, y una vez tengo M, tiro desde aquí la línea, rápido. Y tengo mi punto de referencia exterior. Yo quería buscar de la circunferencia grande. Vale, una vez tengo T1, lo que os he dicho, paralelo. Voy a revisar que está bien. Si bajo pantalla, voy a revisar esto lo rápido. A ver. Miro esto. ¿Veis? Está un poco mal. Ahora sí. Vale,
ya lo tengo, línea. Y ahora que pase por el centro de O. Vale. Tiro. La paralela. Marcaré paralelismo. Ahora cuando quite esto. Vale. Este es el método que uso para sacar siempre este tipo de tangencias. Colocaré aquí arriba, tengo el T1, colocaré el T2, vale, y pondré. Vale, pues esto ya sería mi tangente exterior, ¿vale? Esta, la que estábamos de aquí, esta ya la teníamos hecho. Ahora me falta encontrar esta, bueno, esta unión. Vale, que en teoría hay una circunferencia que es tangente a estas dos. Tengo que encontrar esta circunferencia. Vale, ¿cómo lo he hecho? Pues lo he hecho súper fácil. Una vez ya tengo encontrado esto, voy a buscar la circunferencia que coincida con estas características. Me dice que es de radio 28. Yo he convertido el radio 28, ¿vale? Y me ha dado que 28 por 3, bueno, voy a volver a hacer los cálculos por si acaso, pero me ha dado 28 por 3 es igual a 84. 84 entre 2 me sale 42, ¿vale? Me sale que son 42 milímetros, tal cual, ya lo tenía calculado, pero por si acaso siempre hay que revisar las cosas, ¿vale? Entonces, yo sé que esta circunferencia será de 42. Hasta aquí vale. Entonces, ¿cómo voy a encontrarla? Muy fácil. Simplemente lo que tengo que hacer es coger el 42 y sumarlo al radio de 30, ¿vale? Al radio de esta circunferencia. De tal manera que 42 más 30 me dará la distancia donde voy a encontrar este centro de circunferencia. Así que cojo aquí, ¿vale? Y miraré 42 más 30 nos dan, a ver, 72. Vale. Entonces, voy a hacer una de 7,2. Vale, vale, ya tengo este arco, ¿vale? Que es el de 7,2. Vale, ahora tengo que buscar el otro arco con el que va a coincidir. Podría hacerlo con otro color para que no se me mezclen los arcos. Lo haré en azul para recordar que es este el que tengo que tener de referencia. ¿Vale? Este lo he hecho sumando, ya os digo, los dos. ¿Vale? Pues desde aquí voy a hacer lo mismo. 15 más 42, que sería 42 más 15, 50 y... sí, 42 más 15, 57. Vale, entonces, ya sé que es 57, pues lo voy a marcar con 57. Desde aquí... ahí. 5,7. Perfecto. Vale, pues ya tengo mi nuevo centro. Este le voy a llamar O3. Pongo nombre aquí. Ya te digo, siempre todos los centros de circunferencia hay que ponerle el nombre. O3. Vale. Desde O3 tengo que buscar los puntos de tangencia. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Uniré O3 con cada centro y me va a dar dónde será tangente. Así que cojo... bueno, ya no hace falta que lo haga con un color diferente. O sí, no sé. Bueno, para que veáis más o menos. Aquí, vale, una marca. Repito. A veces las cosas a la primera no salen.
Vale, listo. Ya tengo este unido y ahora voy a unir el otro. El 1 con el otro. Vale. Ahora ya puedo encontrar los puntos de tangencia, ¿vale? No nos confundamos con esta redonda auxiliar, recordemos que es esta, la que me interesa. Sí, porque si veis aquí el dibujo, se une con la pequeña, no con esto grande. Esta tampoco es la que me interesa, recordamos que es esta, ¿vale? Fijémonos bien, entonces vamos a contar pues cuáles son los puntos de tangencia. Este, ¿vale? Que será, ya tenemos el T2, pues este será el T3, T3, ¿vale? Y el de arriba, que será T4. Vale. Listo, ya tenemos esto. Voy aquí. No he puesto bien el centro. No está bien esto. Una cosa de este arco. Como he hecho las líneas muy gruesas, ahora no voy a ver muy bien el centro. Por eso a veces es mejor utilizar cosas finas, pero bueno. Más o menos. ¿Sí? Aquí. Quedaría. De aquí a aquí. Se queda muy rápido esto. Ahora. Aquí ya lo tenía tan centrado. Bueno. De aquí a aquí. Vale. Ya tengo este arco. Esto ya lo tengo hecho. Tengo ya aquí y esto. Y ahora solo me falta la parte de abajo, que es la... Bueno, es un poco la más complicada, pero ahora os lo explicaré y ya lo veréis que... bueno, se entiende bastante fácilmente si lo vemos claro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la parte fácil de abajo. La parte fácil de abajo es, de momento, encontrar el punto T, que es súper fácil. Primero voy a alargar el eje este que tenía aquí, ¿vale? Alargo. Vale, listo. Y este. ¿Qué lo voy a sacar? Aparte esto, si no... Vale. Ya tenemos esta parte, esta, y tenemos otra vez la parte como de abajo, ¿vale? Porque he tirado un eje que sea paralelo a este, ¿vale? Y que pase, pues, por aquí, perpendicular, ¿vale? Entonces ya tengo esto y ahora simplemente tengo que hacer que coincida con los 24 milímetros que me pone aquí. ¿Cómo lo hago? Pues traslado los 24 milímetros multiplicando por 3 dividiendo entre 2, que me da 36, ¿vale? Y una vez tengo los 36, los traslado aquí. 36 que es 3,6, 3,6. Listo. Vale, ya tengo el punto T. Lo voy a escribir aquí.
punto T, este que me indicaba la figura, ¿vale? Y a partir del punto T ya podré empezar a encontrar lo que me falta. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Sé que hasta aquí va a ser hasta donde voy a tirar el arco que va a pasar por esta circunferencia. Pero ahora hay que encontrar el punto de tangente. Bueno, primero el centro de la circunferencia donde yo voy a tirar este arco, ¿sí? Y después el centro de tangencia aquí donde cae. Espera, aquí se me ha colado una N. La voy a borrar. A ver si tengo una bolita por aquí. Bueno, pues es que pasa y ahí también tengo que una N. Ya está. Ah, no, esta es la H antes. Vale, ya no se me ocurre. Vale, esto está bien. Vale. Pues vamos a buscar primero el centro de esta circunferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues un poquito como lo hemos hecho antes, ¿vale? Antes he sumado aquí a este radio, no, el que me tenía que buscar, que era el de 28, y también lo he sumado aquí y he encontrado, pues haré lo mismo, ¿vale? Pondré aquí, esto es 15, y le voy a sumar, me dice aquí arriba que el radio de esta circunferencia es exactamente, a ver si lo encontramos, ¿dónde voy a tirar este? Me pone 90 bueno, es de 64. Vale, el radio de arriba es el que sí nos dicen el valor, que es el del radio 64. Y luego voy a explicar cómo saco este, ¿eh? Entonces, primero voy a buscar este, que es el más fácil. Y voy a hacer lo que estaba diciendo, que era la misma técnica que he usado antes de sumar, sumar y sacar el número. Entonces, primero de todo, cojo el 64, lo traslado, que me da 96 y lo paso. Lo voy a hacer en rosa y así queda diferenciado de este. ¿Vale? 94 más 15 es lo que he dicho antes. Ahí, 96 más 15 daba 111, si no me acuerdo mal. Creo que sí. 96 más 15. Sí, sí. Ya lo estoy diciendo bien. Da 111, por tanto es 11,1. 2,1. Vale. Este es el primero. Vale. Ahora me toca hacer el segundo arco, que es como tiene que quedar por dentro de esta circunferencia, ¿vale? La otra parte, pues es restando. Yo, claro, estoy comparando esta y esta. Entonces, el primero lo tiro desde aquí y el segundo lo tengo que tirar desde aquí. $66. Uy. Uf, es difícil, 66. 65. 60. Es que no lo veo. Uf.
Bueno, marco en 65 y tiraré y puncharé una amiga misma y ya está. Vale, pues en teoría más o menos este es el centro. Vale, le voy a llamar O4. 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 Vale, ya lo tengo marcado. Listo. Vale, desde O4. Ahora voy a apuntar con las OS para encontrar los puntos de tangencia, como he hecho anteriormente, súper fácil. Marcar por ahí más o menos. Vale, aquí está el punto de tangencia. Bueno, aquí. Porque tiene que ser con la pequeña. Vale, equipos grandes. T5. Vale, y ahora por la otra. O2. No me falta ver quitar porque por aquí. T6. Vale, ya lo estoy usando esto. Ahora, una vez tengo esto, ya puedo marcar la circunferencia. Voy a marcarlo un poquito más arriba. Porque es este milímetro que no me cogía. A ver si aproximadamente. A lo mejor esto no está muy bien. Vale.
me quedo aquí. ¿Vale? Y ahora me faltará el de abajo, que el de abajo va aquí con aquí. ¿Cómo vamos a encontrar este punto de tangencia? Muy fácil. Siempre sabemos que los puntos de tangencia son perpendiculares, por tanto vamos a tirar una perpendicular aquí. Vale, hasta aquí bien. Y después tengo que tirar este T8. Vale, sí. Tengo que tirar una línea que pase por aquí y por el centro de este diámetro. Tiro un diámetro. Ahí. Un poco tuerto. Si no lo haré con regla porque esto hay que hacer cosas torcidas. Un momento. Vale, ahora sí. Bueno, ya tengo el diámetro aquí tirado. Y ahora voy a apuntar esto con el diámetro. Vale, y aquí me da un punto, ¿vale? Este punto será mi nuevo punto de tangencia, el T8, ¿vale? Y una vez tengo el T8, voy a tirar desde el T8, pasando por el centro de la circunferencia, una línea, ¿vale? Que cruce a esta perpendicular que teníamos tirada. Vale, de tal manera que ya tengo mi nuevo centro, este será el 5. O 5. Vale, y desde aquí ya podría tirar el último arco que me queda casi nada ya. ¿Qué es esto? Y veis, me ha quedado perfecto. Es decir, he tirado súper bien la línea y veis, me queda exacto el T8. Y tengo ya la figura acabada. Ahora simplemente pues, sería reseguir la solución. La voy a reseguir por encima.